Cuando tenía unos 17 años, vivía con mi familia en un pueblito del interior, rodeado de montes y cañaverales. Apenas éramos unas 600 personas, y casi todos nos conocíamos. No había muchas distracciones. La señal de celular era pésima, y el internet llegaba solo a las casas del centro, así que yo tenía que caminar todas las noches hasta la escuelita del pueblo, donde el wifi quedaba encendido hasta tarde. Me sentaba en el muro de cemento, con mi celular en la mano, descargando música y viendo videos mientras los grillos hacían su concierto. A veces me quedaba hasta medianoche, disfrutando la brisa y el silencio. Siempre me había gustado estar ahí, frente al edificio viejo, oyendo el eco de la noche en el campo. Mi pueblo era antiguo. Antes de que llegara la carretera, todo el transporte era por tren o por mulas, y todavía se conservaban las ruinas de un ingenio abandonado. Decían que por esos cañaverales aparecían cosas, sombras que caminaban sin cuerpo, hombres con cara de perro, o luces que se movían entre los árboles. Pero uno crece oyendo tantas historias que ya no sabe en qué creer. Hasta que me pasó lo mío. Esa noche hacía calor, un calor espeso, de esos que no te dejan respirar. Yo estaba sentado como siempre, con los audífonos puestos, cuando de repente el aire cambió. Fue como si el monte exhalara algo frío. Se me erizó la piel. Quité los audífonos y ahí escuché un ladrido. Pero no era un ladrido normal. Era profundo, largo, como si viniera de debajo de la tierra. El sonido rebotó por todo el valle, haciendo eco en las casas, y enseguida todos los perros del pueblo empezaron a aullar, desesperados. No duró mucho. En menos de 10 segundos, todos callaron al mismo tiempo. El silencio que quedó era tan denso que hasta el zumbido de los insectos desapareció. Sentí un miedo seco en el pecho, de esos que no te dejan pensar. Miré hacia el camino, esperando ver algo, pero no había nada. Solo el polvo suspendido en el aire. Entonces escuché pasos. No eran de persona. Eran pesados, húmedos, como si algo enorme caminara descalzo sobre la tierra mojada. Me escondí detrás del portón de la escuela y me apreté contra la pared. Empezó a soplar un viento helado que olía a hierro y a azufre. De pronto, se oyó una respiración profunda, justo del otro lado del portón. No exagero. Sentía como el aire frío me tocaba los pies. Y lo peor era que esa cosa olfateaba, como un animal buscando de dónde venía el miedo. Entonces empujó el portón, 1, 2 veces. Cada golpe hacía temblar el muro. Me tapé la boca para no gritar. En un momento creí que lo iba a botar, pero igual que empezó, de pronto se detuvo. Pasaron unos segundos y el silencio volvió. Los perros, uno por uno, comenzaron a ladrar otra vez, pero lejos, muy lejos. Esperé unos minutos más, luego salí despacio y empecé a caminar a casa. No quise correr. En el campo uno aprende que si algo te sigue, lo peor que puedes hacer es demostrar miedo. Pero mientras avanzaba por la calle de tierra, los perros iban ladrando en cadena, como si algo invisible caminara detrás de mí. Uno ladraba, y el siguiente respondía más adelante, siguiéndome hasta que quedé cerca de mi casa. Entonces escuché el mismo ladrido de antes, esa voz profunda, que hizo temblar todo. Corrí sin pensar, sin mirar atrás, hasta meterme a mi casa y cerrar con tranca. No dormí esa noche. Nunca supe qué era eso. Algunos dicen que en el monte vive un perro negro enorme, que se aparece a los que andan solos de noche, que no muerde, solo te sigue, hasta que recuerda tu olor. Después de eso, dejé de ir a la escuela por las noches. Unos meses más tarde instalaron internet en el colmado de Don Emilio, y ya no tuve que salir más. Pero aunque pasen los años, todavía, cuando sopla el viento frío entre los cañaverales, juro que a veces escucho ese ladrido profundo, allá lejos, recordándome que todavía anda por ahí,
esperando. Soy de Honduras. Mi hermana Camila y yo somos grandes fans de los relatos paranormales desde hace años. Por eso decidí contar algo que me pasó hace unos 7 meses. Nací y crecí en una familia cristiana en un pequeño pueblo llamado San Esteban, en el departamento de Olancho. Durante la semana vivo y trabajo en Tegucigalpa, pero todos los viernes viajo al campo para pasar el fin de semana con mis padres. Nuestra casa está en medio de una zona rural, rodeada de potreros y cafetales. La casa más cercana queda a más de 1 kilómetro, así que por las noches solo se escuchan grillos, viento y a veces los ladridos de los perros a lo lejos. Aquel viernes llegué como siempre, al caer la tarde. Tal vez ayude si describo un poco la casa. Tiene una puerta principal que da directamente a la sala. A la izquierda está el cuarto de mis padres, y un poco más adelante, también a la izquierda, está el cuarto que comparto con mi hermana. Después de ese, hay otra habitación que usamos como cocina, y justo frente a la cocina está el cuarto de mi hermano menor. Esa noche me acosté con Camila y me dormí rápido, pero alrededor de las 2 sentí algo pesado en el pecho, como si alguien se sentara sobre mí. Esa sensación de hundimiento ya la había sentido antes, y sabía que era el inicio de una parálisis del sueño. Intenté moverme, pero nada. Fue entonces cuando empecé a soñar, o eso creo. Vi cómo alguien abría la puerta principal y entraba a la casa. Caminaba despacio, descalza, y pude reconocerla de inmediato. Era mi tía Marta. El problema es que mi tía había muerto hacía apenas 3 semanas, por una fiebre que la consumió en pocos días. Pero su cara no era la de siempre. Sus ojos estaban demasiado abiertos, sin brillo, las mejillas flacas y su piel tenía un tono grisáceo, casi verdoso. No hablaba. Solo caminaba hacia el cuarto de mis padres, con las manos extendidas, como buscando tocar la puerta. Yo intentaba gritar, pero la voz no salía. El miedo me apretaba el pecho más que nunca, hasta que por fin logré susurrar: «Sal de aquí, en el nombre de Dios». En ese momento, el sueño se cortó de golpe. No desperté enseguida, pero sentí como si algo se hubiera ido de la habitación. Mi mamá me contó al día siguiente que escuchó mi voz en la madrugada y fue a vernos. Dijo que me encontró dormida, tranquila, respirando normal. Por la mañana, mientras barría el patio, recordé todo lo que había pasado. Me sentí medio tonta, así que me disculpé por haber hablado dormida. Pero mi papá, que estaba tomando café en la mesa, me dijo: «Yo también soñé algo raro anoche, justo antes de que tu mamá se levantara. Soñé que un hombre con sombrero entraba a la casa, con una gallina negra en la mano. Me puse a orar, y después de eso, ya no lo vi más». En muchos hogares del campo hondureño, un brujo o curandero es algo que se asocia con el mal. Nadie quiere tenerlo cerca. Solo puedo imaginar quién o qué intentó visitarnos esa noche. Nuestros sueños fueron casi iguales y terminaron al mismo tiempo. A veces me pregunto si de verdad fue solo un sueño o si algo del otro lado quiso cruzar hasta nosotros. Gracias por dejarme compartirlo. Pueden llamarme Diego. Esta es una historia que mi padre solía contarnos a mis hermanas y a mí cuando éramos niños. Él juraba que le pasó en carne propia, allá por 1983, cuando tenía unos 22 años. Esa tarde estaban 4: mi papá, su primo Javier, su hermano menor Luis y su amigo Ramón. Vivíamos en un pueblito del interior de Veracruz, rodeado de cerros y cafetales, y esa vez habían ido a pescar al estanque de San Lázaro, un lugar escondido entre monte y caña, al que solo se llegaba caminando por una vereda de tierra roja. No era muy grande, pero la gente del pueblo decía que nunca se secaba, ni siquiera en las sequías más duras. Mi papá decía que esa tarde el aire estaba pesado,
como si anunciara tormenta, aunque el cielo seguía sin una nube. El calor era sofocante, sin viento, sin canto de grillos ni pájaros, solo el zumbido de los mosquitos. Decía que se sentía raro, como si el campo estuviera detenido, en pausa. Javier era el más tranquilo del grupo, de esos que no hablaban mucho pero sabían escuchar. Siempre llevaba una navaja y un machete bien afilado por si acaso. Luis, el menor, tenía apenas 17 años. Era risueño, de esos que se burlan de todo, incluso del miedo, aunque a la hora buena siempre era el primero en asustarse. Ramón era distinto. Tenía fama de valiente o de terco, según a quien le preguntaras. Le gustaba explorar, probar suerte donde otros no se atrevían. Cuando llegaron al estanque, el sol ya bajaba detrás de los cerros. El agua se veía espesa, como si tuviera aceite encima. Los árboles que la rodeaban se inclinaban hacia el espejo oscuro, y las ramas más bajas casi tocaban el agua. Se sentaron en la orilla, lanzaron las líneas y esperaron. El estanque solía dar buena pesca, mojarras, tilapias, pero esa tarde no picaba nada, ni un movimiento. Las boyas flotaban quietas, y el aire seguía igual de espeso. Después de un rato, Luis bromeó diciendo que seguro las mojarras estaban de misa. Nadie se rió. Entonces Javier dijo algo que puso a todos tensos. El agua está demasiado callada, ni las ranas croan. Mi papá recordó que justo después de esas palabras se escuchó un chapoteo leve, allá al fondo del estanque. No era el típico salto de un pez. Era más grave, más pesado. Las ondas se abrieron lentas sobre la superficie. Luego vino otra, más cerca. Y una tercera, justo frente a ellos. Ninguno habló. Ramón se inclinó un poco, tratando de mirar, y en eso lo vieron. Una sombra larga, gruesa, moviéndose bajo el agua, casi pegada a la orilla. No parecía pez. Era demasiado grande. El agua empezó a burbujear. Mi padre dijo que el olor fue lo peor. Una mezcla de barro podrido y metal caliente. Luego algo salió. Primero fue una especie de cabeza, o eso pensaron. Era alargada, cubierta de una piel oscura y húmeda, como cuero viejo. Dos ojos pálidos, sin brillo, apenas se asomaron. No tenían expresión, solo estaban ahí, viéndolos. Luis soltó un grito y retrocedió, tropezando con una raíz. Javier le dijo que no se moviera. Ramón agarró su machete, pero no hizo nada. La cosa volvió a hundirse, y por un momento el agua quedó otra vez quieta. Entonces, algo golpeó desde abajo. Un golpe seco que levantó la orilla y los salpicó. El agua se agitó. Otro golpe vino después, más fuerte, y el bote donde guardaban el equipo se volcó. Las cañas salieron volando. Mi papá juraba que la tierra misma vibró, que el suelo tembló bajo sus pies. Luis empezó a correr monte arriba, pero Ramón lo detuvo gritando que no se separaran. Todos estaban temblando, mirando el agua. Y entonces, desde el centro del estanque, se escuchó un sonido bajo, grave, como un murmullo que venía del fondo. No era rugido ni gruñido. Era una vibración que se sentía más que escucharse. Les recorrió el pecho, las piernas, los dientes. Mi padre decía que en ese momento todo el aire del campo pareció desaparecer. Los árboles no se movían. No se escuchaba ni un insecto. Solo ese sonido, como si el estanque respirara. Y de pronto, silencio. Pasaron varios minutos sin que nadie dijera nada. Luego Javier murmuró: «Vámonos». Agarraron lo que pudieron y se fueron corriendo sin mirar atrás. Cuando por fin salieron al camino, ya anochecía. El aire olía a lluvia, y en la distancia se oían los primeros truenos. Ninguno volvió jamás al estanque de San Lázaro. Con el tiempo, la gente del pueblo empezó a decir que ahí abajo había algo que no era de este mundo, que los animales no se acercaban porque sentían su presencia. Algunos hablaban de una culebra vieja,
otros de un espíritu que cuidaba el agua. Mi padre no daba explicaciones, solo decía que lo que vieron no era ningún animal, que ese estanque no tenía fondo y que algo vivía ahí desde mucho antes de que existiera el pueblo. Si crees o no en la historia, eso depende de ti. Yo no sé si la creo del todo. Pero si alguna vez caminas por un campo silencioso y ves un estanque oscuro, sin una sola rana ni un mosquito alrededor, aléjate. Porque si el agua está demasiado quieta, es porque algo debajo está respirando. Unos amigos y yo decidimos ir a acampar al desierto hace unos años. Lo que pasó esa noche todavía me quita el sueño a veces. No estoy seguro de si fue real o solo efecto de los hongos, pero dejaré que tú decidas. Llegamos tarde, con los faros del carro cortando la oscuridad entre piedras y matorrales. No había casas ni cercas, solo arena, arbustos secos y ese olor a polvo caliente que se pega en la garganta. Cuando armamos el campamento, éramos 4. Yo, puedes llamarme C, y mis amigos R, M y L. L y M habían traído whisky y cerveza, pero R y yo llevábamos unos hongos. Golden Teachers, secos y quebradizos, sin medir ni cuidar la dosis. Los partimos y masticamos. Ellos bebían, nosotros esperábamos. Junto al fuego, el tiempo empezó a aflojarse. La cara de M se veía borrosa. Sus gestos parecían moverse con un retraso extraño, como si su piel no le quedara del todo bien. Arriba, las estrellas parecían deslizarse lentamente, como si se hubieran soltado de sus constelaciones. El desierto dejó de sentirse vacío. Se sentía vivo. Me levanté para ir a orinar, y fue entonces cuando lo noté. A unos 6 metros del fuego, había algo de pie. Al principio pensé que era un coyote. La silueta coincidía, pero era demasiado alto. Su postura era antinatural, como estirada. La cabeza ladeada hacia mí, las orejas erguidas, pero los movimientos eran cuidadosos, casi humanos. El viento tocaba todo, mi ropa, los matorrales, las llamas, pero el pelaje de esa cosa permanecía quieto. Lo miré un momento más, luego aparté la vista. Cuando volví a mirar, seguía ahí. Estaba esperando. Regresé al fuego y pregunté, ¿vieron eso? M frunció el ceño mirando su cerveza. ¿Ver qué?, dijo. Antes de que pudiera responder, R susurró, ya está aquí. Su voz era plana, sin emoción. L intentó reír, diciendo que seguro eran los hongos, pero la risa sonó forzada, dura, como si tratara de convencerse a sí mismo. Su mirada se desvió hacia la oscuridad más de una vez. Entonces comenzaron los aullidos. Al principio sonaban normales, como los de coyotes lejos en los cerros. Pero el sonido se fue torciendo, alargándose, rompiéndose en una nota alta que se transformó en algo parecido a palabras. No era un idioma que conociera, pero tenía forma de voz humana. Ese tipo de sonido que te eriza el cuello, porque tu mente intenta reconocerlo y no puede. El fuego se debilitó y las sombras crecieron sobre las piedras. R estaba rígido, sin moverse. Está más cerca, dijo. Y sí, en el borde del círculo de luz estaba la misma silueta, pero ahora su forma había cambiado. El cuerpo era más largo, los hombros extraños y la cabeza ladeada de nuevo. Cuanto más la miraba, menos parecía un animal. Y entonces habló, no fuerte. Fue un susurro, apenas, pero pronunció mi nombre. No completo, partido en pedazos y arrastrado por el viento. Me quedé helado. Nadie se movió. El fuego crujió de repente, lo bastante fuerte para hacer brincar a M. Cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. Desperté al amanecer con la boca llena de arena y el cuerpo adolorido, como si hubiera estado arrastrándome durante la noche. El saco de dormir estaba medio abierto, y tenía tierra bajo las uñas. M y L estaban medio dormidos, ojerosos, con la mirada vacía.
Pero R no estaba. ¿Dónde está R?, pregunté. Él se encogió de hombros. Se fue antes de que saliera el sol, respondió. Pero la palabra se fue le salió cortada, temblorosa. Fui hasta las rocas detrás del campamento. Allí encontré huellas en la arena. No eran de botas ni de animales. Eran largas, delgadas, hundidas más de lo normal. Algunas parecían de pezuñas, otras de pies descalzos, anchas y deformes. Iban en línea recta hacia el desierto, y se detenían de golpe. La última se hundía más que las demás, y después de ella no había nada. Me repetí que debían ser los hongos, una alucinación, una mala jugada de la mente. Pero a veces, cuando la noche está quieta y el aire no se mueve, escucho mi nombre susurrado desde lejos. No suena como un animal, ni como una persona. Suena como algo entre ambos, intentando aprender a decirlo bien. Dicen que los deslizamientos del tiempo son reales, que puedes ir al pasado, saltar al futuro o quedarte atrapado en algún momento que ya no existe. Yo nunca he vivido algo así, pero alguien cercano a mí sí. No solo retrocedió en el tiempo, sino que terminó presenciando una de las peores tragedias en la historia de nuestro país. Hasta hoy está convencido de que vio con sus propios ojos las secuelas de la gran inundación de San Lucas, aquella del año 1954. Los gritos, los olores, el lodo, todo. La llamada Gran Crecida del 54 se llevó a más de 1.500 personas, entre ellas familias enteras y cientos de niños. Todo comenzó por un viejo muro de contención que el gobierno nunca reparó, a pesar de las advertencias. Cuando se dio, el río arrasó con todo el pueblo. Casas, ganado, iglesias, todo quedó bajo el agua. Hoy en día, en el Museo Municipal, aún conservan fotos y restos del desastre. Mi amigo estaba de visita por la zona, en una excursión escolar al antiguo Puente de Hierro, uno de los pocos lugares que sobrevivieron. Mientras el guía explicaba que desde ahí se podía haber visto el colapso de la represa, él empezó a oír un rugido enorme. No venía de ningún camión, ni del río, ni del cielo. Era un sonido grave, como un trueno sostenido. Pensó que era su imaginación, hasta que el aire cambió. De pronto empezó a oler a basura podrida, a humo y a tierra húmeda. Miró hacia el puente y lo vio cubierto de ramas, lodo y basura. Entre los escombros brillaba un líquido espeso, verde y marrón. A unos metros, donde ahora hay una ferretería, vio en su lugar una escuela de madera vieja. La reconoció de unas fotos antiguas de sus bisabuelos, quienes habían vivido ahí después del desastre. Podía oler moho, cuerpos en descomposición, el hollín de incendios lejanos, y en medio de todo, escuchó a una mujer llorando. Giró para buscar al grupo, pero estaba solo. El ruido moderno se había desvanecido. A su alrededor había gente vestida con ropa vieja, sombreros de paja, enaguas, tirantes. No había celulares, ni autos, ni cables eléctricos. Se frotó los ojos, pero nada cambió. Era como si hubiera cruzado una puerta invisible y ahora estuviera en 1954. Intentó no llamar la atención. Caminó entre las calles anegadas, viendo cadáveres cubiertos con sábanas, niños que no hablaban, hombres cavando tumbas improvisadas. El olor era insoportable. Quiso volver al punto donde todo había empezado, pero antes de hacerlo, un hombre salió de la escuela, el supuesto refugio, con la ropa manchada de barro y sangre seca. Lo miró fijamente y le dijo algo que no entendió del todo. Mi amigo, nervioso, solo alcanzó a balbucear: ¿El baño? Por favor. El hombre asintió y lo dejó pasar. Dentro, el aire era denso, húmedo. Mi amigo se apoyó contra el espejo y cerró los ojos. Se quedó así unos segundos, tratando de calmarse.
Cuando los abrió y salió otra vez, todo había vuelto a la normalidad. No había lodo, ni fuego, ni gritos. Solo el grupo turístico y el guía hablando del mismo tema de antes. Nunca supo qué pasó realmente. Quizás fue un sueño o una alucinación, pero él asegura, con los ojos muy serios, que aquel día vio un pedazo del pasado repetirse ante él, y que por un instante San Lucas volvió a morir otra vez. Cuando tenía unos 9 años, nos mudamos a una casita de adobe que quedaba a un suspiro, apenas a cruzar un pequeño corral de la casa de mi abuela, donde habíamos vivido desde que yo era bebé. Mi núcleo familiar éramos mi mamá Elena, mi taita Pablo, mi hermana mayor y yo. Mi mamá Elena, por cierto, tiene una sangre andina profunda y siempre fue sensible a todo lo que flota en el aire. Es intuitiva, de esas que sienten el dolor ajeno como propio, y parecía saber cosas que, por la lógica del pueblo, simplemente no podía saber. Por ejemplo, supo que mi hermana estaba embarazada mucho antes de que a ella misma le diera el primer mareo. Desde niña, mi mamá también había sido muy sensible a eso que el cura llama las cosas del bajo mundo. Mi taita Pablo, en cambio, era un hombre de arado y tierra. No creía en nada de eso. Creo que mi hermana y yo heredamos esa fibra sensible de ella. Cuando nos mudamos al lado de la casa de mi abuela, nos instalamos en la antigua vivienda de unas amigas, las llamaré Marisol y Camila, que se habían ido a la capital buscando mejor vida. Justo antes de que ellas se fueran, mi hermana, a quien llamaré Lucía, y yo estábamos ayudándolas a embalar cachivaches junto a una tía lejana, una mujer a la que le decían la tía bruja. No recuerdo su nombre de bautizo, pues solo la vimos 2 veces. La tía bruja era una curandera del valle en todo el sentido de la palabra, desde el chal que la cubría y los collares de semillas que usaba, hasta su forma de hablar y sus saberes ancestrales. Mientras estábamos todas allí, terminamos hablando de duendes, aparecidos y, claro, de las tablas de Ouija. La tía bruja dijo que tenía una, y todas, entre la curiosidad y el miedo, jugamos un rato con ella. Sí, fue una tontería de muchachas, pero en ese momento nada se movió. Tiempo después, cuando Marisol y Camila se fueron, Lucía y yo decidimos hacer nuestra propia tabla Ouija. Queríamos intentar comunicarnos con nuestra abuela Carmela, la mamá de mi mamá, que había muerto unos 5 años atrás y a quien extrañábamos mucho. En nuestro cuarto teníamos una litera de madera. Ella dormía arriba y yo abajo. Estábamos sentadas en el tablón de arriba, con la tabla improvisada frente a nosotras, tratando de que el puntero se moviera. Pero no pasó nada. Cerramos la sesión tal como la tía bruja nos había enseñado, con respeto y pidiendo permiso para irnos, y esperamos un tiempo antes de intentarlo de nuevo, esta vez en el rincón del comedor. Ahí sí hubo un pequeño vaivén, pero ninguna de las dos lo tomó en serio. Cada una pensó que la otra estaba empujando el puntero. Más tarde esa misma noche, Lucía estaba en su cama de arriba escuchando una radio a pilas. Yo estaba abajo cuando de repente soltó un grito que me heló la sangre. Gritó que algo la había empujado y cayó al suelo con un golpe seco. Le dije, medio en broma, que tal vez era la abuela Carmela jugando. Pero ella, llorando a mares, me dijo que lo que fuera eso, no era la abuela. Dejamos entrar algo malo, algo del monte. Me pidió que cambiáramos de puesto por un tiempo, porque le daba pánico dormir en lo alto. Acepté sin chistar. Es importante que sepas que en nuestro cuarto había 2 ventanitas con marcos de madera. Una al fondo, del lado derecho de la cama, y otra justo entre los 2 niveles de la litera. Desde el puesto de abajo solo se veía la parte inferior del marco, pero desde arriba se veía casi toda la ventana. No teníamos cortinas, solo un saco de fique que corríamos cuando el sol picaba para dejar entrar el fresco. Esa noche, mientras susurrábamos sobre lo que le había pasado, miré por la ventana. Fue entonces cuando lo vi.
Había una figura pequeña y oscura al final del callejón de tierra, junto al tronco del viejo árbol de ceiba que hacía de límite. Cerca había un farol oxidado que la municipalidad prendía a veces, así que el área estaba débilmente iluminada. Pero esa sombra era diferente, una masa muy oscura, del tamaño de mis rodillas, y yo medía poco más de 1,5 metros. Parecía asomarse desde detrás del tronco, y lo único que alcanzaba a distinguir eran una mano con garras y una cabeza. Me quedé clavado en el sitio, describiéndole la visión a Lucía, y sentí una sensación horrible en la boca del estómago, como si me hubieran arrojado un puñado de tierra mojada. Me di vuelta para verla desde la cama inferior, y cuando volví a mirar hacia afuera, ya no estaba. Suspiré, pensando que fuera lo que fuera, se había ido. Pero un movimiento en la penumbra me llamó la atención. La sombra ahora estaba asomada desde detrás de la troja de leña que teníamos frente a la ventana. Podía distinguir más. Una cabeza, esas mismas manos con garras. Era más oscura que la noche. Y tenía unos ojos rojos, intensos, como 2 brasas, y una sonrisa demasiado grande, abierta en dientes puntiagudos y afilados. Recuerdo quedarme paralizado del miedo, describiéndole todo a Lucía. Ella empezó a gritar, rogándome que corriera el saco de fique y dejara de mirar. Al final lo hice. Después de eso dejamos de jugar con esa tabla. Principalmente porque Lucía estaba demasiado asustada y yo no quería hacerlo solo. En esa casa no volvió a pasar nada extraño. Pero durante las vacaciones de la cosecha, solía quedarme a dormir en casa de mi abuela. Dormía en el catre o en el suelo de la sala. Ella tenía un televisor viejo de caja, de esos que tienen una parte trasera gigantesca, y lo tenía en una esquina, cerca de la ventana. Mi abuela dormía en su mecedora. Una noche me desperté justo antes de que cantara el gallo. La sala estaba a oscuras, y la única luz venía desde el fogón de la cocina, por el pasillo. El perro de mi abuela, un pastor alemán llamado Tizón, dormía a mis pies. No supe por qué me había despertado hasta que lo escuché gruñir, un gruñido bajo y profundo. Miré hacia donde él miraba, y me di cuenta de que su mirada estaba fija en la pantalla oscura del televisor. Seguí su vista, y entonces lo vi. Había una figura oscura, de pie, inclinada sobre mi abuela, mirándola con una sonrisa perturbadora. Me quedé completamente quieto, tratando de llamar a Tizón en silencio para que se acercara. En el pánico terminé despertando a mi abuela, que me preguntó, con su voz de siempre, ¿qué pasaba? Le explicó lo que estaba viendo en el reflejo. Ella solo me dijo con calma, mijo, debe ser mi tata, el que murió de viejo. Ha de estar cuidando el sueño. Sus padres estaban enterrados en el patio trasero, bajo las matas de plátano. Yo susurré, con la voz temblorosa, que la sombra había girado la cabeza, como si ahora estuviera mirándome a mí, reflejada en el cristal negro del televisor. Le dije a mi abuela Elena que no creía que fuera su madre cuidándola. La cara de esa cosa reflejada en el televisor no tenía nada de familiar. Me quedé tieso, acostado, mirando el reflejo oscuro del pasillo en la pantalla, hasta que el sol se asomó por el horizonte. Solo entonces pude relajarme y sentir que la mañana me devolvía la paz. Después de eso, lo más extraño que pasaba en esa casa vieja eran ruidos a pasos sobre el techo de zinc cuando no había nadie arriba, o marcas de dedos pequeñas y secas en los lugares altos donde nadie podía haberlas dejado. Pasaron unos años. Yo ya tenía unos 15, la edad de los primeros novios. Nos mudamos de aquella casa por problemas con el dueño y terminamos en un barrio de casas prefabricadas a las afueras del pueblo. Mi hermana Lucía ya se había ido con su novio, así que solo vivíamos mi mamá Elena, mi taita Pablo y yo. El diseño de la casa prefabricada, un modelo sencillo de 2 cuartos y un solo baño, es importante para entender el miedo. Mi taita Pablo dormía en el área de la sala, en una cama sencilla con barandas que la trajo el centro de salud.
pues por sus problemas de circulación, no podía descansar bien en un colchón normal. Al entrar por la puerta principal, a la derecha había un pequeño sofá pegado a la ventana. Frente a él, al otro lado, estaba la cama de mi taita Pablo y una silla de mimbre justo al lado. Entre la sala y el comedor había un mueble de madera empotrado, como una alacena con vidrio a ambos lados, que separaba los ambientes. Al pasar ese arco, a la izquierda estaba el fogón y la cocina, y a la derecha, el comedor y la mesa con la única computadora vieja. En el centro, entre la cocina y el comedor, había una puerta corrediza que daba al pasillo donde estaban los cuartos y el baño. Mi cuarto quedaba a la izquierda, más o menos a la mitad del pasillo. A pocos pasos estaba el baño, que era diminuto. Al entrar, a la derecha el lavamanos doble con un espejo grande. Detrás de la puerta, la lavadora y la secadora apiladas. Junto a ellas, el inodoro. Y al fondo, el área de la ducha. La habitación de mi mamá quedaba al final del pasillo. Era la más grande, con armarios de melamina empotrados por todos lados. Frente a la puerta había una pared cubierta de roperos y cajones, con un pequeño tocador en el centro. La cama quedaba en medio, y la pared cercana a la entrada también tenía otro muro de closets empotrados. En esa época yo salía con un muchacho del pueblo, llamémoslo Ramón. Venía a casa con frecuencia, a veces se quedaba a dormir. También teníamos amigos y primos viviendo en el mismo barrio, así que siempre había gente entrando y saliendo. Mi mejor amiga, Pilar, que es como una hermana para mí, su hermano Omar, mi hermana Lucía y su novio Julián eran los que más venían. Todos ellos, en algún momento, vivieron algo extraño dentro de esa casa. Una noche, después de estudiar, me quedé dormida con el radio de pilas encendido. Dormí casi toda la noche, hasta que de repente desperté sin poder moverme. El radio se había apagado solo. Intenté moverme o gritar para llamar a mis padres, pero mi cuerpo era de plomo. Lo único que podía mover eran los ojos. Los giré hacia el rincón de mi ropero, y vi un resplandor verde muy tenue. No sé por qué, pero me recorrió un escalofrío que me hizo temblar por dentro. Intenté dejar de mirarlo, volteando la vista hacia el techo, y fue entonces cuando la vi. Una cabeza flotando. No tenía cuerpo, solo una cabeza suspendida en el aire, mirándome sin ojos ni facciones claras. Entré en pánico, llorando en silencio, intentando obligarme a mover un dedo. De repente, todo el peso se fue. Pude moverme. Salté de la cama, encendí la luz del cuarto y corrí hasta la cocina, donde estaba mi taita Pablo. Le conté lo que me había pasado, temblando como una hoja. Me dejó quedarme con él en la sala el resto de la noche. Cuando por fin logré calmarme, miré el reloj. Eran las 2 de la madrugada, la hora muerta. Pasamos el resto de la noche haciendo café de olla y pan tostado juntos. Desde entonces, nunca más cerré la puerta de mi cuarto cuando dormía. Siempre la dejaba entreabierta y con la luz del pasillo encendida. No fui la única en ver cosas. Mi madre, Lucía y Pilar también habían visto una sombra con forma humana cruzando el baño, normalmente mientras una de nosotras se duchaba. Pero el baño era tan pequeño que físicamente no se podía caminar de un extremo al otro como lo hacía esa sombra. Un día, estábamos todos reunidos en la sala. Ramón, Pilar, Omar, Julián, Lucía, mi mamá y yo. Escuchábamos cumbia y hablábamos cuando fui al baño. Al salir, oí ruidos fuertes que venían del cuarto de mi madre. Me asomé y todo estaba revuelto. Los cajones abiertos de golpe, las puertas de los armarios empotrados a medio abrir, la ropa por el suelo. Entré y sentí de inmediato una presencia helada, una sensación clara de que alguien invisible me observaba. Lo más extraño era que los armarios del fondo casi nunca se usaban, porque estaban mal ajustados y eran difíciles de abrir y cerrar, y aún así, estaban abiertos.
Volví al comedor y pregunté si alguien había estado en el cuarto de mamá. Todos me miraron confundidos. Nadie se había movido de la sala. Les conté lo que vi y todos fuimos a revisar. La sensación en el aire era rara, pesada como antes de la lluvia. Mi mamá empezó a recoger y notó que faltaban algunas cositas. Un encendedor de metal, un peine de carey. Objetos sin valor que solían estar ahí. Durante el día, el pasillo del prefabricado se sentía normal. Pero en la noche, era otra cosa. Caminabas por él y sentías que alguien te observaba, te seguía, paso a paso, arrastrando algo, hasta que llegabas a la cocina y el miedo se esfumaba con la luz. Nuestros perros, el tizón y la nueva perrita Luna solían quedarse tiesos en la entrada del pasillo, gruñendo o mirando fijamente la penumbra, como si vieran un alma que a nosotros se nos escapaba. Cuando estaba sola en casa, cerraba la puerta corrediza del pasillo y evitaba ir hacia allá, a menos que llevara a Tizón a mi lado. Si tenía que pasar, lo hacía como un rayo y regresaba enseguida a la sala, donde volvía a asegurar la puerta hasta que mi mamá Elena y mi taita Pablo regresaban del mercado. Alrededor de un año o año y medio después de mudarnos a esa casa prefabricada, mi hermana Lucía volvió a vivir con nosotros por problemas con su pareja. Como estaba embarazada, compartía el cuarto grande del fondo con mi madre, ya que era el más espacioso. Durante ese tiempo, ambas contaban que veían a una mujer anciana, vestida con un camisón de bayeta blanca, reflejada en el espejo del tocador. Decían que se movía lentamente por la habitación y se quedaba parada, observándolas mientras dormían. Lucía vivió con nosotras solo unos meses más, antes de irse a casa de la familia de su novio. Poco después de que ella se fuera, yo descubrí que estaba embarazada de mi primer hijo. Tenía 17 años. Mi madre, preocupada, decidió cambiar de habitación conmigo y con mi novio Ramón, que ya se había mudado a vivir con nosotros para ayudar. Un mes antes de que naciera mi hijo, mi padre, el taita Pablo, se quitó la vida. Murió por una sobredosis de pastillas, ahí mismo, en su cama de hospital de la sala. Era abril, justo antes de las fiestas del pueblo en 2009. Después del entierro, nos fuimos a vivir por un tiempo con mi tía Graciela. Fue entonces cuando empezamos a ver y oír a una niña pequeña caminando y riendo por la casa. A veces la escuchábamos llamándonos por nuestros nombres en medio de la noche. Poco antes del nacimiento de mi hijo, tuve un sueño con mi padre. En él, me decía que estaba tranquilo, que me amaba y que no me pusiera triste, porque ya no sentía ese dolor que lo carcomía. Después de ese sueño, dejé de soñar con él durante años, y también se detuvieron las experiencias extrañas. Mientras empacábamos las pocas cosas del prefabricado donde mi padre había muerto, encontramos objetos que habían desaparecido mucho tiempo atrás. Cositas pequeñas que recordábamos haber perdido y que simplemente volvieron a aparecer, puestas encima de la ropa, dentro de mi viejo ropero. Saltemos al año 2020. Mi entonces novio, mis 2 hijos pequeños y yo, regresamos del norte del país y nos quedamos en casa de Lucía mientras conseguíamos un hogar propio. Desde el primer día nos advirtieron que no tocáramos un ojo de venado que colgaba cerca de la puerta. Decían que estaba cargado, que había un mal espíritu pegado a él. Si alguien lo movía, ese algo se enfurecía. Tiraba las ollas de la cocina o empujaba a la gente en el pasillo. A menudo se veía el fantasma de una niña asomándose desde la esquina del pasillo superior, o se escuchaban sus pasos pequeños y su voz bajando por las escaleras de madera mientras uno estaba sentado en el comedor. Un día, mientras pintábamos las habitaciones de los niños, estábamos solo mis 2 hijas, Maya y Luna, mi sobrina Sofía y yo. De repente, escuchamos la puerta del sótano de tierra cerrarse con un golpe seco. Lo extraño era que estábamos solas en la casa, y la puerta siempre estaba cerrada con llave. Vivimos en esa casa cerca de un año, hasta que Lucía y su hija pequeña, Emma, se mudaron con nosotras,
junto con mi amiga Pilar y su hija mayor, Sofía. Las habitaciones estaban todas en la planta de arriba. Emma compartía cuarto con Maya y Sofía con Luna. Lucía dormía en el sofá de la sala y Pilar en la oficina. En medio de las 3 habitaciones había un cuartito pequeño de juegos, con un televisor, una consola y un colchón. Esa noche eran como las 12. Los niños dormían. Yo estaba en el colchón jugando el nuevo juego de la brujería, cuando escuché una vocecita decir: ¡Mami! Me levanté a revisar a las niñas, pero todas dormían profundamente. Regresé al colchón y seguí jugando. Entonces, de reojo, noté algo moverse en la oscuridad. Entre mi habitación y la de Maya y Emma, había un costal de yute con ropa sucia, que empezó a levantarse del suelo por sí solo. Debo aclarar algo. Cuando vivía lejos, una amiga me regaló una tabla de Ouija por Navidad. Todavía la conservo. Todos los niños me pedían jugar con ella, pero siempre les decía que no. Lucía y Pilar odiaban que esa cosa estuviera en la casa y me advirtieron que no la usara bajo ningún motivo. Un día, la hermana mayor de Emma, Cristal, vino de visita y me rogó que la dejara jugar solo un momento. Después de hablarlo con Lucía, accedimos y grabé un video con el celular para enviárselo a mi sobrina, que quería ver. Durante la sesión, no pasó nada. Sin embargo, al intentar enviar el video, el archivo marcaba error. Decía que era demasiado largo. Era raro, porque debía durar unos 20 segundos. Lo revisé, y el video aparecía guardado como si durara 60 horas. Después del momento en que dejamos la Ouija, el resto del video era solo una pantalla negra y ruido estático como de radio vieja. Tras eso, las cosas comenzaron de nuevo. Se oían pasos arriba cuando no había nadie, y voces conversando en quechua abajo, o un idioma que no entendíamos en las habitaciones vacías. Y ahora estamos en 2025. Mi esposo, Nate, mis hijas Maya y Luna, y yo compramos por fin nuestra propia casa en otro pueblo. Hasta ahora, no ha pasado nada, salvo por Javier, mi perro más joven. A veces se queda mirando fijo a una esquina del techo o a un punto invisible, gruñendo o ladrando con ese tono especial que tienen los perros cuando ven al malo. Tengo 3 perros: Anakin, Leia y Javier. Pero solo él hace eso. ¿A quién o a qué estará mirando en nuestra nueva casa?